Ahí estamos. El tema de hoy seguimos en la capa de interred, ya terminamos todo lo que sea encaminamiento, vimos los algoritmos, después vimos protocolos o qué se utilizaba o cómo se encaminaba en internet en la actualidad. Lo que vamos a ver es seguir analizando nuestra capa de interred, que si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos en las primeras unidades en la capa de red del modelo OSI o en la capa de interred de TCP/IP, dijimos que las funciones de la capa de interred eran direccionamiento, que ya lo vimos, encaminamiento, que también lo vimos, control de congestión y calidad de servicio. Bueno, ahora vamos a tratar de desarrollar este tema, el control de congestión, ¿sí? Todo esto está en la misma unidad, en la unidad 4. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a definir qué es la congestión, o vamos a ver cuáles son las causas también de la congestión. Vamos a ver lo que se llaman principios generales del control de la congestión, que son dos como grandes enfoques que se plantean para controlar el tema de la congestión en una red o en Internet a nivel general. Y vamos a ver que hay algoritmos que se implementan de ciclo abierto y algoritmos de ciclo cerrado. Los de ciclo abierto los vamos a ver hoy. Perdón, al revés, los de ciclo cerrado los vamos a ver hoy. Y en la clase que viene vamos a ver los de ciclo abierto, que están más relacionados con la calidad de servicio. Es como que va muy de la mano todo lo que sea controlar la congestión de una red. ¿Por qué? Porque si se congestiona, no se puede brindar una adecuada, que se llama calidad de servicio. Entonces, los métodos para controlar la congestión y para brindar calidad de servicio a veces van como de la mano. Hay una relación. Nosotros, si bien los separamos, en dos como PowerPoint distintos, pero vamos a ver que se relacionan ambos temas. Está todo en realidad muy relacionado. Vamos a ver el tema del control de la congestión. ¿Qué es? A ver, antes que vean, ¿qué les parece? ¿Cuándo se podrá congestionar una red? ¿O cómo podrían decir con sus palabras nomás qué sería la congestión en una red? Lo que se les venga a la mente. Cuando se dificulta el tráfico por algún motivo de información. Muy bien, perfecto. Se dificulta. Eso del tráfico, calculo que te referís, que se dificulta que circulen normalmente los Sí, paquetes, sí, ¿sí? sí. O que circulen. Perfecto, sí, sí. Muy bien. Bien. Profe, puede ser Eh, cuando están circulando muchos paquetes y o sea, la red no es, o sea, en la red y no, el router no es capaz de procesarlo todo, digamos. exacto. Perfecto. Muy bien, Tomás. Eso es. Cuando hay. En realidad, la congestión se produce cuando hay más paquetes de lo que la red puede manejar, ¿sí? Si nosotros, yo a veces lo relaciono con el tema del tránsito de los autos. Si nosotros tenemos que en el centro de Córdoba, bueno, ustedes ya conocen Córdoba, que tiene calles muy angostas, si la cantidad de autos que ingresan es mayor a la capacidad de circulación en las calles, obviamente se va a congestionar, o sea, se va a congestionar el centro. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de autos, en nuestro caso de paquetes que ingresan a la red, de la capacidad que tiene esa red. Como dijo Tomás, por ejemplo, una de las capacidades es la de los routers. También sería los enlaces, el ancho de banda de los enlaces y demás. Ya de a poco los vamos a ir viendo. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto? Básicamente cuando hay más información de lo que la red puede llegar a manejar, ¿sí? Yo acá les puse, cuando hay demasiados paquetes en una red o en parte de ella, porque no necesariamente se tiene que congestionar toda la red, se puede congestionar una parte de la red. Cuando, ¿qué pasa? Está congestionada la red. El retardo de los paquetes, ya sea para llegar al destino o que el destino envíe los acuses de recibo, ese retardo desde el origen al destino, del destino al origen, para avisar que llegó correctamente, se aumenta. ¿Por qué? Y porque está todo más lento, está todo mucho más lento. Las colas en los routers son cada vez más largas, entonces obviamente el router va a tardar más tiempo en procesar esos paquetes. Es como ir al supermercado un sábado a la tarde. Hay gente en las cajas, se pone todo más lento, y bueno, porque hay mucha más gente que, de la capacidad que soporta el supermercado o las cajeras. Y obviamente el rendimiento cae, ¿sí? El rendimiento de la red cae. Entonces uno nota como usuario que todo se pone como mucho más lento. Por ejemplo, un domingo de lluvia, nadie se puede ir al campo, estamos todos conectados a internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es la congestión? Cuando existen más paquetes, cuando existe mayor cantidad de flujo de información que la capacidad de la red. En el caso de las redes actuales como Internet, ¿qué les parece? ¿El flujo de los paquetes es constante, totalmente predecible o no?
en la actualidad, ¿no? Se pueden diseñar redes con todo un análisis de flujo, de cómo va a ser el tráfico, la cantidad de usuarios que se van a conectar y demás. ¿O es medio No, difícil? Claro, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque si todos nosotros nos pusiéramos a ver películas y todos los días viéramos X cantidad de películas, Internet se podría preparar para eso. El problema nuestro es que el tráfico en Internet que el usuario genera es totalmente a ráfagas. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos, por ejemplo, leyendo la página web que acabamos de descargar y de repente, uy, quiero, no sé, ver un videíto. Clic, ¿qué pasa? Ese video va a demandarle demasiado ancho de banda a la red, ¿sí? Entonces es totalmente aleatorio y al azar el flujo de paquetes. Es a ráfagas que se llama. El usuario de repente no hace nada, no consume ancho de banda y de repente, boom, quiere ver una película, ver un video y ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil para los proveedores de servicio calcular exactamente qué capacidad, a lo que voy es esto, qué capacidad tiene que tener una red para satisfacer todas las exigencias nuestras de los usuarios. Al fin y al cabo, Internet se creó para que nosotros podamos comunicarnos, para poder compartir archivos, videos, películas y demás, y para poder trabajar lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, una red tendría que invertir bastante para brindar esta buena capacidad o una gran capacidad. Bueno, acá traté de graficarles muy sencillamente. Nosotros tenemos acá la red en una gran nube, no importa lo que haya adentro. Si la cantidad de paquetes que llegan a la red son demasiados, es decir, es mayor a la capacidad a la cual la red se diseñó, obviamente que se va a producir la congestión, ¿sí? Bien, ahí ya entendimos el concepto de la congestión. Más paquetes de lo que la red es capaz de procesar. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa congestión? Porque para todo, para que se llegue a una congestión, tiene que haber una causa. ¿Qué les parece? ¿Cuáles podrían ser las causas para que se produzca esta congestión? Con lo poco que puedan imaginar. O mucho, no sé. Una caída de parte de la red, o sea, se desactiva algunos de los routers. Muy bien, perfecto, muy bien. Se cae una parte, una troncal importante de Internet, entonces obviamente que todos los demás van a notar esa caída, esa reducción de ancho de banda, entonces todos los paquetes van a tener que viajar por otros caminos. Muy bien, ¿qué más? ¿Vieron ustedes ya qué es un router, qué capacidad tiene un router, algo de eso, o todavía no vieron nada? Me parece que en el otro curso lo vieron. Puede ser que root procese de manera lenta o algo así. Bien, muy bien, Tomás, exacto. Que el procesador del router sea lento, ¿sí? Procese lentamente. Si yo tengo una cajera que se toma 5 minutos para buscar el código del artículo hasta que pasa por el lector de precios y demás, ¿qué pasa? La cola de esa cajera va a crecer, crecer, crecer porque es muy lenta. Igual pasan los routers. Muy bien, perfecto. ¿Hay algo más? Ya llega eso que vos dijiste, Tomás. Otra, una de las causas también es la escasa capacidad de memoria, o sea, poca memoria RAM que tienen los routers. Los routers no tienen mucha memoria RAM, son aparatitos que no tienen disco, tienen solamente memoria RAM, una memoria flash, donde guardan el sistema operativo, y procesador. Eso es todo, y las interfaces, ¿no? Pero en realidad no tiene mucha capacidad de memoria. Entonces, los paquetes que van entrando al router se van almacenando en esa memoria que tiene el router. El router destina a nivel del sistema operativo buffers. Para cada interfaz va a destinar 2 buffers, un buffer de salida y un buffer de entrada. Entonces, si el router tiene poca capacidad y el buffer se le llena, porque justo llegaron paquetes en ráfaga de golpe, esos paquetes no van a tener lugar físico para ser almacenados. Entonces se dice que el router los va a descartar. Si descarta un paquete del router, ¿pasa algo o no? No importa si descarta un paquete. ¿Cómo podría afectar el hecho que descarte un paquete a un router? ¿Qué les parece? Por falta de capacidad de memoria RAM. ¿En qué podría afectar? Que ese paquete se tenga que reenviar. Bien, muy bien. Que ese paquete se tenga que reenviar. ¿Por qué? Y porque no llega al destino. Al no llegar al destino,
el destino no envía un acusado de recibo, como el origen no recibe ese acusado de recibo, dice, uy, parece que el paquete se perdió, y envía otro paquete, que si ustedes se fijan, es una bola de nieve, porque sobre que ya la red se está congestionando, porque ya se le llenó la memoria de los routers, encima el origen envía más paquetes a la red, es decir que todo conspira, ¿sí?, en contra de que la red se descongestione. Muy bien. Acá está lo que decía Tomás. Si los routers tienen procesadores lentos, de baja capacidad, ¿sí?, la capacidad de los routers se mide en cantidad de paquetes por segundo, PPS, packets per second. No a nivel de cantidad de bits por segundo, sino a cantidad de paquetes que son capaces de procesar por unidad de tiempo. Si ese procesador del router es lento, obviamente que va a tardar en procesarlo, la memoria se le va a llenar, van a empezar a descartar paquetes y demás. Otra causa es, no le echemos toda la culpa al pobre router, en cuanto que no tiene suficiente memoria, ni tampoco que tiene también procesadores lentos, sino que también, si los enlaces tienen poco ancho de banda, también es un cuello de botella, ¿sí? Porque imagínense, si el router procesara rapidísimo y tuviera mucha memoria, cuando pone los paquetes en la cola de salida de la interfaz, y esa interfaz se va mandando muy lento, en carreta, no se gana nada, ¿sí? No se gana nada. Entonces, es porque va a crecer en ese caso la cola de paquetes de salidas del router. Y hay algo también, que otra de las causas es lo que se llama la modernización incompleta. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos una red, se actualizan el ancho de banda de los enlaces, es muy alto en unas partes y en otras no, ¿sí? Es decir, que yo, ¿cómo les puedo decir? Le doy a la red routers con mucha capacidad, tanto de procesadores como de memoria, y hay partes que pongo enlaces de mucha velocidad, pero hay partes que no, ¿sí? Entonces, así como en la seguridad se mide por el eslabón más fino, en las redes la velocidad se mide por el enlace de menor ancho de banda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un router que llegan de golpe muchos paquetes por todas las interfaces y todos tienen que salir por esta interfaz, que encima es de baja capacidad en cuanto al ancho de banda, ahí yo le puse ese traslado del cuello de botella, ¿sí? Porque todos los paquetes van a circular rápido por una parte de la red, pero cuando lleguen a este enlace se van a lentificar. Es igual que cuando ustedes van viajando y van por una autopista, de repente termina la autopista y se sigue la ruta. ¿Qué pasa? Si todos venimos a 130 por la autopista y a partir de cuando termina la autopista seguimos por la ruta, obviamente se produce como un cuello de botella. ¿Por qué? Porque todo funcione rápido, todas las rutas de todo el país tendrían que ser autopistas. Como algunas son autopistas, otras son rutas, entonces se dice que esa modernización incompleta en cuanto a la red traslada el cuello de botella. Ya no ganamos nada, básicamente. ¿Por qué? Porque los paquetes en una parte de la red van rapidísimo, pero cuando tienen que atravesar un enlace de baja capacidad, ahí es como que la memoria del router empieza a saturarse, ¿sí? Se llena. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la congestión y ya sabemos cuáles podrían ser las causas de una congestión. Acá no dice, pero en realidad también la causa más importante de la congestión, ¿cuál es? A ver, que lo ocasionamos nosotros como usuarios. Que ingresen muchos paquetes en la red, diríamos. Exacto. Demandarle mucho a la red. Y si ustedes se fijan, hoy en día, o sea, antes todo era de texto, todo lo que enviábamos eran archivitos súper livianos. Pero ahora no, todo es con foto, imagen, videito. Ustedes no se dan cuenta, pero a nivel de WhatsApp, a nivel de mail, a nivel de todo, estamos, ¿cómo les puedo decir? Exigiendo mucho, demandando mucho a la red. Ya no hay ancho de banda que aguante. Yo en mis primeras conexiones a internet teníamos un módem y teníamos conexiones de 56 kilobits por segundo. Y con eso nos ingeniábamos y yo trabajaba y hacía de todo. Pero hoy en día, si no tenemos megas y ya 10 megas no nos alcanza, necesitamos 20, 30, o sea, es porque cada vez hay una mayor demanda de la red por parte de los usuarios. Entonces, no está puesto acá, pero también la principal causa de congestión también es la cantidad de paquetes que se inyectan, que ingresan a la red. Y ahí somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los causantes de esa congestión. Antes de empezar a desarrollar bien todo lo relacionado con la congestión, vamos a hacer una diferencia o vamos a comparar el concepto de qué es la congestión de una red y qué significa el control de flujo.
que hay una diferencia, ¿sí? Vamos a ver cuál es. El control de la congestión hace referencia a toda la red, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que, bueno, fíjense, yo lo paso a esto. A mí me gustan los gráficos. Ustedes después leen PDF que yo les dejo en aula virtual. Nosotros acá tenemos una red. Hay varias PC, un switch, routers. Esta sería la nube, esta gráfica de internet. Y ahí hay un servidor web. Bien, no me acuerdo que estaba primero. Si el servidor web dice que está enviando datos a gran velocidad a una PC, a la PCB, perdón que tengo que estar corriendo el chat y todo, porque si no, no veo. En este caso, el servidor web le está enviando mucha información, muchísima información a la PCB. ¿Qué pasa? La PCB tiene muchas aplicaciones abiertas y tiene un procesador lento. ¿Qué va a pasar si el servidor web le lanza y le envía muchísimos paquetes a esta pobre máquina? Esta pobre máquina no va a poder procesar esos paquetes a la velocidad a la cual está enviando ese servidor web, ¿sí? A eso se le llama control de flujo. ¿Qué significa eso? El control de flujo es un control extremo a extremo. El control de flujo se va a hacer entre el servidor web y la PC. ¿Para qué se implementa el control de flujo? Para que un emisor rápido, el servidor web, no sature a un receptor lento, la PC, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? La PC le va a mandar a decir al servidor, para un poquito, mándame las cosas más lentas, porque se me está llenando el buffer, se me está llenando la memoria, ¿sí? Las PC tienen, a medida que van entrando los bits a la PC, tienen un buffer, ¿sí? Entonces, esos paquetes se van almacenando en ese buffer. Si ese buffer se llena, esa PC va a descartar todos los bits que sigan viniendo, ¿sí? Porque ya se le llenó el buffer. Si la PC procesa lentamente los bits que hay en el buffer, obviamente va a descartar paquetes. Entonces, el control de flujo es un control extremo a extremo. Tienen que me vuelvo, no vaya a ser que me olvide de algo. No, esto. Eso les iba a decir y me olvidé. Es independiente del estado de la red. ¿A qué se refiere? Independientemente si la red está congestionada o no, sin embargo, se puede implementar el control de flujo extremo a extremo entre el servidor web y la PC, ¿sí? Ese control se puede implementar independientemente si la red está congestionada o no. Eso es control de flujo. Vamos al concepto de control de congestión. ¿Qué pasa si ingresan como muchos paquetes a la red? En ese caso, el control de congestión abarca o afecta a toda la red, absolutamente todo. Afecta tanto a los dispositivos de interconexión, como en este caso serían los routers, como a las PC, como a los servidores, ¿sí? Entonces, el control de congestión, que empezamos a estudiar recién, hay que controlar la cantidad de paquetes que circulan en toda la red. Y acá sí ya depende totalmente del estado de la red, qué tan ocupada esté la red. Como dijimos al principio, esa congestión puede ser parcial de la red o puede ser total cuando toda la red está congestionada. Entonces, ¿se alcanza a entender la diferencia? El control de flujo es un control extremo a extremo entre un dispositivo, entre una PC y un servidor, por ejemplo, para que no se sature el dispositivo más lento. Si la PC le estuviera enviando datos al servidor y el servidor es rapidísimo, y no hay que implementar control de flujo, no hace falta, ¿sí? Ahora, si el servidor es rápido y lo quiere saturar a la pobre PC, ahí sí se implementa el control de flujo. En cambio, el control de congestión abarca todos los dispositivos de una red. Bueno, entonces, hecha esa aclaración o distinción entre el control de flujo y el control de congestión, vamos a empezar a estudiar, a ver cómo se puede encarar el tema de controlar la congestión en Internet. Hay como dos grandes enfoques para controlar la congestión. Uno se llama métodos de ciclo abierto y los otros se llaman métodos de ciclo cerrado. Los métodos de ciclo abierto, fíjense qué dice ahí, implementan un buen diseño de la red. ¿Por qué? ¿Ustedes están cursando teoría de control ahora? Porque hay una relación con esa materia. ¿Qué significa método de ciclo abierto? Que no se cierra, no hay una retroalimentación. Si yo no tengo una retroalimentación de la red,
Si yo diera clase, doy los temas, y jamás les pregunto si ustedes entienden o no entienden, yo no puedo controlar si ustedes están entendiendo o no están entendiendo, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Los métodos de ciclo abierto lo que hacen es tratar de que nunca se produzcan congestiones en la red, es decir, tratan de que la red nunca se congestione. ¿Qué hacen para evitar que la red se congestione? Controlan absolutamente todos los paquetes que ingresan a la red para que no se saturen los enlaces, no se saturen las memorias de los routers. ¿Mm? Por ejemplo, es como si ¿vieron el microcentro? Bueno, yo pongo el microcentro de Córdoba porque yo vivo en Córdoba. Hay calles principales en las cuales ingresan como muchos autos y se empiezan a congestionar. Si se parara un policía, por ejemplo, para el que se ubique en la Cañada y 27 de abril, en el centro, se pone un policía, que siempre está, y dice no, entran algunos autos, otros autos no entran. Por decir algo, los lunes van a entrar todas las patentes pares, los martes todas las patentes impares. De esa forma, ese policía está controlando la cantidad de paquetes que se van a inyectar a la red, como quien dice, la cantidad de autos que ingresan a las calles del microcentro. De esa forma, nunca se va a congestionar el tránsito, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Son métodos que controlan la cantidad de paquetes que ingresan a la red. ¿Dónde se controlan? En los dispositivos, a ver, acá, en las PC, en los servidores, en los extremos de la red, ¿sí? No los dispositivos de interconexión, sino en las propias PC. Entonces yo así instalo en el sistema operativo algo que controle la cantidad de paquetitos que se van lanzando a la red. Si yo garantizo que se vayan controlando y no se ingrese una ráfaga de golpe de paquetes, puedo llegar a garantizar que nunca la red se va a congestionar, ¿sí? Esos serían los métodos de ciclo abierto. Ese control se hace independientemente de si la red está congestionada o no. ¿Será bueno eso o no? El policía el domingo, que no va nadie al centro, lo mismo está parado ahí y dice, no, hoy las patentes pares no entran, entran solo las patentes impares. ¿Estará bien eso si no hay nadie en el centro? Podrían entrar todos en ese momento. No sé si se entiende la idea. Claro, no estaría bien. O sea, no tendría sentido. No tendría sentido porque se estarían subutilizando las calles de Córdoba. Acá pasaría lo mismo. Si nosotros tomamos decisiones de la cantidad de paquetes que se inyectan en la red, independientemente de si la red está congestionada o no, podríamos estar subutilizando la red, ¿sí? Entonces, si bien se garantiza que nunca se produzcan congestión, pero el problema es que se están subutilizando los enlaces, ¿sí? Subutilizando la capacidad de ancho de banda de la red. El otro método, o los otros métodos, acá hay algoritmos, ¿sí? Algoritmo de la cubeta con ficha, la cubeta con goteo, ya lo vamos a ver la clase que viene. Estos eran los que estaban relacionados con calidad de servicio. En cambio, los métodos de ciclo cerrado, estos funcionan distinto. ¿Qué significa un ciclo? Que hay un bucle, que hay una retroalimentación, ¿sí? Entonces, en estos métodos, ¿se evitan las congestiones? No, no se evitan. Se tratan de detectar, es decir, el sistema constantemente está controlando, monitoreando, se dice, para ver si se producen congestiones. En caso de que se produzca una congestión, la detectan. Y una vez que la detectan, primero vamos a ver cómo se detectan. A ver, ¿cómo podríamos detectar una congestión? Por ejemplo, un router la puede detectar porque cuando empieza a congestionarse, empieza a descartar paquetes. Cuando el router ve que sus buffers empiezan a llenarse, empieza a dropear paquetes, se descarta paquetes. Si el router hace un análisis de la cantidad o el porcentaje de paquetes que descarta, se puede dar cuenta si se está congestionando o no, ¿sí? Esa sería una forma de que el router detecte que se está produciendo una congestión. Otra forma de detectar la congestión la podrían tener los hosts, o sea, las PC o los servidores, cuando ven que los retardos de los paquetes empiezan a aumentar. No sé ustedes, pero normalmente uno ejecuta un ping, que se llama un PING, y uno ve los tiempos, ¿sí? El retardo. Entonces, si uno ve que el retardo está aumentando, podemos detectar que se está congestionando la red, ¿sí? Se está poniendo más lenta. Entonces, los dispositivos son capaces, de manera automática, el TCP, que se llama, que es el protocolo de capa de transporte, cada vez que manda un paquete, pone un temporizador, pone como un reloj. Dentro de ese tiempo le tiene que llegar una acuse de recibo, que ese paquete que envió lo recibió el destinatario.
ese acuse de recibo, desde que se envía el paquete hasta que llegue el acuse de recibo, pasa un tiempo. Eso se puede analizar como un retardo de paquetes. Si ese retardo empieza a aumentar, 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 el host se da cuenta que la red se está congestionando. ¿Y qué hace? A ver, ¿qué harían ustedes si detectan que una red se está congestionando? ¿Qué harían para alivianarla? ¿Van a mandar más paquetes por la red? ¿Van a pedir un video? ¿Van a querer descargar una película? Y si baja la tasa, deberíamos de mandar paquete. Claro, bueno, muy bien, Tomás. Se debería bajar la tasa. Entonces, el host, si detecta que esos retardos van en aumento, lo que hace es introducir menos paquetes a la red, es decir, que baja la tasa de transmisión, como dijo Tomás. ¿Cuánto la va a bajar? Y dependiendo de qué tan alto es este retardo, ¿sí? También se puede detectar la congestión, acá no está, pero yo les cuento, por la longitud de las colas de espera. Los routers, a medida que van llegando sus paquetes, los van poniendo en una cola. Y a medida que van teniendo tiempo, los van procesando, los van leyendo, desencapsulando y demás, y los van encaminando. ¿Qué pasa si esas colas de los paquetes empiezan a crecer? Ahí los routers son capaces de detectar que se está congestionando la red, ¿sí? Entonces, bueno, existen como muchas formas de que nos demos cuenta si la red se está congestionando. Esos son entonces los métodos de ciclo cerrado. ¿Y qué pasa? ¿Detectamos la congestión y ya está? ¿O tendremos que hacer algo? ¿Qué pasa si un router detecta que hay congestión? ¿Qué harían ustedes? Es más, el router lo hace automáticamente, pero ¿qué harían ustedes si fueran routers? Tendrían que tomar alguna medida para que no se sigan transmitiendo paquetes, porque ya está Perfecto. ¿Cuál congestionado. sería? Muy bien, eso se llama tomar medidas correctivas. ¿Cuál sería la medida correctiva? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo se podría corregir eso? O mejor dicho, ¿cuál es la causa principal por la cual se produce congestión en la red? La causa principal. Que ingresaban más paquetes de lo que la red era capaz de procesar, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué habría que hacer para aliviar la congestión? Que ingresen menos paquetes, ¿está? ¿Y cómo funcionan estos métodos? Hay como tres momentos. El primero, detectar si se produce la congestión. Para eso el sistema constantemente tiene que estar monitoreando el sistema. Una vez que detecta, supongamos que se produce una congestión, tiene que informar de que hay congestión. ¿Y a quién le va a informar? ¿A quién les parece que deberá informar el router? ¿Al origen o al destino? Al origen, que deje de enviar Exacto. paquetes. Perfecto. Muy bien, Joaquín. El segundo momento es, una vez que se detecta la congestión, se va a informar al origen de que se ha producido una congestión. Y se le va a decir que baje la tasa, ¿sí? O sea, ¿quiénes pueden solucionar el problema? Y los que están inyectando paquetes a la red, que sería el origen. La acción correctiva, que sería el tercer momento, sería bajar la tasa. Esa sería la acción correctiva. Al bajar la tasa, de a poco se va a empezar a alivianar la red. No es instantáneo, pero es como un efecto en cadena, como quien dice, pero se va a alivianar. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a ver ahora distintas formas de controlar esa congestión. Una de las formas es lo que se llama control de admisión. Este método se usa para las redes de circuitos virtuales. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Me parece que cuando empezamos a ver el encaminamiento, planteamos la diferencia entre encaminar en redes de circuitos virtuales o en redes de datagramas. ¿tá? Entonces, el control de admisión lo vamos a implementar en redes de circuitos virtuales. ¿Qué era un circuito virtual? Un camino físico que se va abriendo con el primer paquete y después todos los paquetitos que vienen por detrás viajan por el mismo camino físico. ¿Qué significa control de admisión? Que si hay congestión en la red va a decir no, no voy a establecer nuevos circuitos virtuales, o sea, no voy a abrir nuevos circuitos virtuales. ¿Por qué? Porque la red ya está congestionándose. No tiene sentido aceptar nuevas conexiones a la red. Acuérdense que un circuito virtual es algo orientado a conexión. La palabra circuito significa que antes de empezar a transmitir, nosotros tenemos que establecer un circuito. Una vez que está establecido el circuito, extremo a extremo, recién ahí empieza la transferencia de datos. Una vez que termina, se libera el circuito. Si ya existe congestión, directamente este método, por eso se llama control de admisión, no entran más, o sea, no se aceptan más circuitos virtuales. No entran porque lo asocié con los autos.
Si el centro ya está lleno de autos y el policía dice no entran más autos, ¿estamos? Acá sería lo mismo, no se abren nuevos circuitos virtuales. Esa es una estrategia, no aceptar. O la otra estrategia es aceptar circuitos virtuales, pero mandándolos para la parte de la red que no esté congestionada. Es decir, que es como si vieron cuando hay mucho tránsito o hay movilizaciones, nos derivan hacia otro lado. Bueno, acá sería lo mismo. Sería abrir el circuito virtual, pero por otra parte de la red que no esté congestionada. Y estos métodos también se pueden llegar a especificar lo que se llama un acuerdo, ya lo vamos a ver cuando veamos calidad de servicio, entre el host, que sería el dispositivo, y la red, en el momento en que se abre el circuito virtual. Es decir, que la red se compromete a brindar un determinado ancho de banda, a decir, bueno, yo te voy a poder transferir este flujo en determinada velocidad, con tal calidad de servicio y demás, ¿sí? QoS significa calidad de servicio. Es decir, que se ponen de acuerdo entre el host y la red, qué es lo que se le va a brindar a ese usuario. Y otra cosa que se puede implementar en este control de admisión es que como todos los paquetes van a ir o van a viajar por el mismo camino físico, porque tenemos este circuito virtual, se puede, para garantizar que no falte memoria, para garantizar que no falten ciclos de micro, se pueden reservar recursos, ¿sí? Entonces, se reservan recursos en toda la ruta, en todo el camino, en todo el circuito virtual. De esa manera se va a garantizar que al router no se le llene la memoria, que al router o sea, tenga suficiente tiempo de procesamiento para encaminar todos los paquetes que le llegan. ¿Está? Es como si, bueno, sí se entiende, no hace falta, creo, aclararlo más. Seguimos viendo métodos. Esa sería una forma de controlar la congestión en redes de circuitos virtuales. Simplemente no abriendo un circuito virtual, o sea, negando nuevos circuitos virtuales o aceptando circuitos virtuales, pero abriéndolos o estableciéndolos por rutas que no estén tan congestionadas. En las redes de datagramas no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque cada paquete se encamina por un camino distinto. ¿Se acuerdan que en las redes de datagramas el encaminamiento se hace de manera individual para cada paquete? Por más que esos paquetes formen parte del mismo archivo, de la misma película, del mismo video, cada paquetito se va a encaminar de manera totalmente independiente. Entonces acá es como que ya cuesta un poco más controlar la congestión. Para este caso hay como 4 métodos distintos y los vamos a empezar a ver de qué se trata cada uno. Este se llama notificación explícita de congestión, o ECN, ya lo vamos a ver, ESN, que vamos a ver que es un paquete regulador. Esto lo vimos cuando vimos el protocolo ICMP. Estos son los source quench, que se llaman, no sé si se acuerdan. Que dijimos que se utilizaban cuando se estaban saturando las memorias de los routers. Desprendimiento de carga sería como un descarte de paquetes, por eso se llama desprendimiento de carga. El router va a descartar paquetes, pero analizando los paquetes antes de descartarlos. Y el último método se llama red o detección temprana aleatoria, en castellano, que el router empieza a descartar paquetes al voleo, es decir, aleatoriamente, sin ningún análisis como el método anterior. Vamos a ver entonces uno por uno. ¿Se va entendiendo la idea del tema de hoy o están medio perdidos? Están calladitos. Sí, profe, por el Sí, momento. sí, Bien. Bárbaro, perfecto, muy bien. Vamos entonces. Acuérdense que estamos con métodos de control de congestión, pero en las redes de datagramas, no de circuitos virtuales, sino de datagramas. Acá está graficado un router, ¿sí? Por eso les preguntaba si habían visto el tema de router a nivel físico. ¿Lo vieron o no? Les explicamos más o menos porque antes los llevamos al laboratorio, nosotros les mostramos los routers, tenemos un laboratorio en la facultad, les hacemos configurar y demás. Ahora no pueden ir, por eso no. Díganme si vieron o no qué es un router, si no mínimamente yo les cuento, a nivel de hardware, ¿no? ¿No lo vieron en la parte práctica? No me acuerdo, no lo vi. Bueno, nadie me dice nada, se ve que no lo han visto. Un router es un aparatito que tiene memoria RAM, memoria ROM, no tiene disco rígido, tiene memoria flash, ahí se guarda el sistema operativo, tiene procesador y tiene interfaces, ¿sí? De acuerdo a qué tipo de router sea,
vienen un montón de modelos, tamaños y demás, tienen en general interfaces que son huecos, donde uno enchufa los cables. Vamos a tener interfaces LAN a nivel general e interfaces WAN, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos conectar un switch o podemos conectar un enlace punto a punto para conectarnos a otro router o hacia internet, por ejemplo. El router, en este caso, bueno, yo les grafiqué muy sencillo, una interfaz hacia la derecha, una interfaz hacia la izquierda. Por cada interfaz, por esa interfaz pueden entrar paquetes o pueden salir paquetes. Entonces, Tiene una por pata que no cada- se aguanta. Uy, perdón, profe. ¿Cómo? Perdón. Ah, no, pensé que querías decir algo. Los routers tienen distintas interfaces y por cada una de esas interfaces decíamos que pueden entrar paquetes o pueden salir paquetes. Entonces, el router, para cada interfaz, esto lo hace la computadora también, ¿no? O sea, el sistema operativo del router, porque yo cuando me compro un router, ya viene con un sistema operativo incorporado, ese sistema operativo, para cada interfaz va a, ¿cómo les puedo decir? Reservar un buffer, ¿sí? Un buffer es un trozo de RAM donde se van a almacenar los paquetes que van entrando. Pero va a guardar dos buffers, o va a reservar dos buffers. Un buffer para los paquetes que ingresan y un buffer para los paquetes que salen, ¿sí? Entonces, si a este router van llegando los bits por el cable de una manera muy rápida, supongamos que acá tenemos ese 1, 2, 3, 4, son 4 paquetes. El paquete 1, el paquete 2, el paquete 3 y el paquete 4. A medida que van llegando esos paquetes, el router los va poniendo en una cola, ¿sí? Y cuando tiene tiempo y ganas, los va a ir procesando. ¿Por qué? Porque como tiene muchas interfaces, no puede procesar todo a la vez, sino que tiene que procesar de un paquete por vez. Entonces lo va poniendo en la cola y va tomando el primer paquete, lo procesa y, por ejemplo, decide que ese paquete lo tiene que sacar por esta interfaz. Por eso que ahí salió ese paquete. Así como se forman paquetes en la cola de entrada, también se pueden formar colas en las interfaces de salida, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este enlace es de baja velocidad, por ejemplo. O porque justo todos los paquetes tenían que encaminarse por acá. Acá hay otra cola de entrada, el paquete 1, 2 y 3, que por ejemplo tiene que encaminarlo por esta otra interfaz, entonces esta es la cola de salida. ¿Por qué viene todo esto? Porque el router hace como un análisis, o sea, para poder detectar esta congestión, hace un análisis de la longitud de la cola de los paquetes de cada una de sus interfaces. Entonces, él va a analizar si esta cola empieza a crecer, crecer. ¿Qué pasa en los supermercados cuando las colas empiezan a crecer, 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 crecer? Desesperadamente empiezan a llamar más cajeros para aliviar la carga, ¿sí? El router acá no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hace cuando empieza a ver que su interfaz empieza a crecer la cantidad de paquetes que van llegando y él no los puede procesar con el mismo ritmo? Lo detecta y hace algo, ¿sí? Es decir, que acá yo les puse que cada router va analizando sus líneas de salida. En realidad analiza todas sus colas, pero en general las colas de salida es la que más le interesa. Si esa cola, a ver, ya tengo un dibujito acá, ahí está. Acá tenemos un mini gráfico. ¿Qué pasa si esta curva celeste sería cómo va creciendo la cantidad de paquetes en la cola de una interfaz? Si empieza a crecer, a crecer, a crecer, no pasa nada. Si empieza a crecer, sigue creciendo, sigue creciendo. Si supera un umbral preconfigurado en el router, se dice que esa interfaz entra en lo que se llama un estado de advertencia. ¿Sí? ¿Qué significa que entre en un estado de advertencia? Y que esa interfaz se está por congestionar. Entonces el router va a tener que hacer algo y va a tener que, por ejemplo, analizar los paquetes que están en esa cola. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? A ver si detectan que toda esta cola de salida se está congestionando. Así estamos detectando, ¿sí? Que era uno de los métodos para detectar la congestión. A ver si me vuelvo. Ah, no. Bueno, acá. Así estamos monitoreando el sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa si detectamos que se produce? Acá no se los puse, pero era que aumenta la longitud de la cola de paquetes de los routers. ¿Qué pasa si se detecta la congestión? ¿Qué tenemos que hacer? Informar. ¿Sí? ¿A quién vamos a informar? Al origen. Al origen, perfecto. Entonces, muy bien. El router se pone a analizar los paquetitos que está acá, busca la IP origen en la cabecera de IP versión 4 o IP versión 6
y le manda a avisar al origen que reduzca la tasa. Ese sería un método, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida. Básicamente acá lo importante es detectar que la interfaz está congestionándose. Básicamente para eso es toda esta diapositiva. Entonces vamos a revisar los paquetes, vamos a ver quiénes están ocasionando la congestión, que serían los orígenes de estos paquetes, y le vamos a decir que, por ejemplo, que reduzcan la tasa. Uno de los métodos, dijimos que era el método que se llama ECN, o en inglés y en castellano, notificación explícita de la congestión. ¿Qué significa? Uy, esperen que hice lío. Ahí está. Acá está en inglés, ECN, ¿sí? Notificación explícita de congestión. Cuando el router detecta que está ahí congestión en su interfaz, ¿qué hace? En lugar de avisarle al origen, porque ¿qué pasa si uno le avisa al origen? Está introduciendo como más paquetes a la red, ¿sí? Avisando, o sea, sobre que está congestionada le estamos poniendo como más carga a la red. Un método que se les ocurrió a los, que eso se hizo después, fue como una actualización del protocolo IP, ¿se acuerdan del campo tipo de servicio? ¿Para qué se usaba? ¿Se acuerdan en la cabecera de paquetito IP? El campo tipo de servicio. O Para clase de dar tráfico. prioridad a algunos tipos de paquetes. Muy bien, Franco, perfecto. Para dar prioridad a algunos tipos de paquetes. Como acá teníamos muchos bits y no había necesidad de definir tantas prioridades, yo acá no se los puse en binario para no complicarles la vida, simplemente sepan que algunos, en realidad 2 bits de este campo, se van a usar para esta notificación de congestión explícita. ¿A qué se refiere? Cuando el router detecta que su interfaz está congestionada, toma el paquetito IP y va a encender un bit, ¿sí? Enciende uno de estos bits que está en este campo. ¿Qué pasa? Ese paquete se sigue encaminando, o sea, va hacia el destino ese paquete. ¿Está? A ver, esperen que ya esto quiero. A mí me gustan más los gráficos. Yo les pongo a veces texto así les pongo texto como para que ustedes después lean esto y lo entiendan, ¿sí? Pero a mí me gusta más explicar basándome en un gráfico. Entonces, acá tenemos que la PCA le está enviando datos a la PCB. Hay varios routers que tiene que atravesar y hay un router que está congestionado. Entonces, ¿en qué consiste esto de la notificación explícita? ¿Qué pasa si el router tiene, por ejemplo, estos paquetes que van saliendo hacia esa interfaz? Detecta que están congestionadas. Va a tomar el paquete y va a encender ese bit ECN que se llama. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ese paquetito va a llegar al destino. Fíjense que el origen todavía no se enteró. Entonces, el destino recibe ese paquete y dice, uy, parece que la red está congestionada porque viene con el bit encendido, ese bit ECN encendido. ¿Qué va a hacer la PCB? Bueno, ahí está el router congestionado. Va a marcar, eso ya lo dije recién, se marcó el paquete, se encendió ese bit, y cuando lo recibe la PCB, ¿qué hace la PCB? Enciende otro bit, que estaba ahí también en el tipo de servicio, y además enciende algo de la capa de transporte, ¿sí? Enciende un bit en la capa de transporte. Ahí no nos vamos a meter ahora porque todavía no sabemos la cabecera de la capa de transporte, pero básicamente es del protocolo TCP. Entonces, la PCB enciende ese bit y cuando va la respuesta hacia la PCA, porque en general los datos no fluyen en un único sentido, sino que hay una ida y una vuelta, o por más que yo esté descargando algo, acá va a haber una acuse de recibo, es decir, que va a viajar un paquete de B hacia A, vuelve a encender ese otro bit, entonces de esa manera A se entera que hay congestión. Cuando hay congestión, ¿qué hace A? Reduce la tasa. Entonces, fíjense cómo sin introducir un paquete nuevo a la red, que va directamente al origen, simplemente los paquetes de datos que viajan desde A hacia B son marcados por el router congestionado, simplemente con encender un bit, o sea, tan sencillo como cambiar un 0 por un 1, y ese paquete llega a la PCB se da cuenta y enciende el bit que va hacia la PCA. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo el que es importante que se entere siempre es el origen de la transmisión, ¿sí? Y PCA cuando recibe ese bit encendido dice, uy, parece que la red está congestionada, baja la tasa. Bien, ese sería entonces la notificación explícita de congestión.
Otro método, porque vemos todos y porque todo se usa. No es que es como el tema de la seguridad. Ustedes solamente tienen alarma en sus casas y no. Tengo alarma, tengo llave, tengo la llave larga, tengo, no sé, un policía en la puerta, tengo reja, tengo un montón de cámaras web. Es decir, que se aplican como varias medidas de seguridad. Acá pasa lo mismo. Para controlar la congestión a nivel de Internet, no existe una única solución como mejor, sino que se implementan varias estrategias para tratar que no se congestione la red. ¿Por qué? Y porque no conviene que Internet se congestione, porque el usuario se queja, no puede, o sea, no se puede transferir información en tiempo real, ¿sí? Entonces no conviene, a nadie le conviene, ni a nosotros, ni a los proveedores de servicio, ni a nadie, que la red se congestione. Entonces es un trabajo colaborativo. Acuérdense que dijimos que en la congestión, el control de congestión, estaban implicados todos los dispositivos que forman parte de una red. No solo routers, sino también PC, servidores y demás. Por ahora no sabemos bien cómo funcionan las PC porque no hemos llegado a la capa de transporte. Cuando veamos la capa de transporte vamos a ver cómo puede colaborar una PC para tratar de no introducir muchos paquetes en la red, no detecta que se está congestionando. Ahora lo estamos analizando desde el punto de vista de los routers, más que nada. Vamos a ver de qué se tratan los paquetes reguladores. Me canso de hablar tanto, ustedes no hablan nada y yo me canso. ¿Qué hace un router cuando detecta que una interfaz se está congestionando? En ese caso, ese router lo que va a hacer es, dijimos que iba a analizar todos los paquetes que están en la cola. Y se va a fijar quiénes son los que están ocasionando esa congestión. Es decir, que va a mirar el origen de los paquetes, la dirección IP del origen de esos paquetes. ¿Qué va a hacer? El router congestionado va a construir paquetitos con el protocolo ICMP, ¿se acuerdan? Había un tipo de paquete que se llamaba Source Quench, y con ese tipo de paquete, ese paquete regulador, que se llama, se lo va a mandar al host origen, ¿sí? Supongamos que habían 4 orígenes distintos en la cola, se lo va a mandar a esos 4 orígenes, que no necesariamente tienen que ser una sola PC, pueden ser muchos dispositivos. Y le va a avisar que la red está congestionada y le va a decir también que tiene que bajar la tasa en un determinado porcentaje. ¿En función de qué es ese porcentaje? En función de qué tan congestionada esté esa interfaz. Si está muy congestionada, le va a decir que reduzca, no sé, un 80%, si no, un 20%, un 50%. Acá está, entonces se envía ese paquetito Source Quench al host origin, indicando que se baje la tasa. ¿Cómo sabe el host cuándo puede volver a enviar, o sea, de nuevo volver a aumentar la tasa? Y si durante un tiempo, eso ya está programado, ¿no? Por protocolo, si durante un tiempo no recibe paquetitos Source Quench, el host intuye que la red ya se descongestionó y vuelve de a poquito a aumentar la tasa, vuelve a transmitir la tasa que estaba transmitiendo antes. Al reducirse la tasa, obviamente que a la larga la red se descongestiona, ¿sí? Empieza a aliviarse la red porque hay menos tráfico o hay menor cantidad de paquetes para transmitir. Esos paquetes reguladores se pueden emplear o implementar de 2 formas. Uno se llama paquete salto por salto y el otro el que afecta al origen. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Siguen siendo paquetitos reguladores, ¿sí? Paquetitos Source Quench, que hay como 2 formas de aplicarlo. Fíjense. Vamos a suponer que hay todos estos routers en la red. A le está enviando datos a E a F y F a D. El que se congestiona, vamos a suponer que sea D, ¿sí? O sea, D es el router que está congestionado. Entonces, una vez que detecta congestión, el router, en el mismo, ¿sí? Va a construir un paquete de regulador, y yo les voy acá, vamos a ir viendo como distintas instancias por las cuales va pasando la red. En este caso está congestionado D. ¿Qué hacemos? D construye un paquete regulador y se lo manda a F. ¿Sí? Bueno, acá está F. No sé por qué no salieron las letras. Acá está F. ¿Se descongestionó la red o todavía no? Cuando D le mandó el paquete regulador a F. ¿Se descongestionó el pobre D o todavía no? No, todavía no. Ay, no, Todavía tiene que no. llegar al origen. Exacto.
Solo tiene que llegar al origen, apenas llegue al origen ya se descongestiona. Y no, lo único que, o sea, en sí el paquete no descongestiona nada, lo que hace es evitar que se Bien. congestione de ese punto en adelante. Bien, pero vamos a ver cuánto tarda. Muy bien, Joaquín. Vamos a ver cuánto tarda, ¿sí? Eso es lo que quiero demostrarles acá con los varios grafiquitos que van a ir apareciendo. Entonces, ese paquete regulador viajó desde D hasta F. F, cuando recibe ese paquete regulador, simplemente lo retransmite. Eso es todo. F no hace absolutamente nada más que retransmitirlo y se lo manda a E. ¿Sí? Entonces, por eso que la siguiente instancia es el paquetito regulador viaja desde F a E. ¿Se alivió la red? No, no se alivió nada. Cuando llega a E se lo manda a A. Llega finalmente el paquetito regulador a A. ¿Se alivió la red o no? Fíjense, esta flechita sería el flujo de datos. Sigue fluyendo datos a gran velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando llega a A, el paquete regulador, tampoco se alivió la red. ¿Qué tiene que hacer A? Cuando A recibe el paquete... ¿Por qué salió ese dibujo? Ah, perdón. Yo tenía el chat tachando. Perdón. Llegó a A, ¿qué hace? Va a reducir el flujo, ¿sí? Va a reducir el flujo. Recién ahí A va a empezar a aliviar la carga, va a empezar a inyectar menos paquetes a la red. Por eso es que acá la flechita está más finita porque es menor el flujo. Recién ahí el flujo llegó reducido a E. Todavía el pobre D sigue totalmente atorado, sigue congestionado todavía. En la siguiente instancia, ese flujo reducido viaja, bueno, acá se lo puse más rápido para no hacer tantos dibujitos, viaja de E a F, y en otra instancia más de F a D. ¿Sí? Acá se me trastocaron. Este va primero y este después. Perdón, con razón que me faltaba uno. Entonces, el flujo reducido va desde A hasta E. Acá va desde E a F. Todavía sigue el flujo rápido el pobre D. Y recién esta, debería ser la última, perdón, va el flujo reducido desde F a D. Fíjense todas las instancias que tuvimos que pasar para que se aliviara el pobre D. ¿Se entendió? Ese se llama paquete regulador que afecta al origen. Los routers del medio no hicieron absolutamente nada más que encaminar el paquetito regulador. Vamos. Acá hay uno que está de más. Este está de más. Bueno, perdón. Profe, Vamos entonces sí. recién en el router D se alivia, diríamos, el flujo. Exacto, porque vos fíjate que mientras viajaba el paquetito este regulador, el flujo seguía rapidísimo, porque A ni se enteró que tenía que aliviar la carga, entonces seguía mandando a gran velocidad, por eso que las rayas acá están gruesas, porque viajaba el flujo a máxima velocidad, ¿sí? Recién acá A reduce el flujo hasta E, en otra instancia se reduce el flujo de E a F, que sería acá, y en una última instancia se redujo el flujo desde desde F a D. Pero es como que tuvo que pasar mucho tiempo, a eso voy, ¿sí? No es tan instantáneo. Vamos al otro. Si se entendió ese, este debería ser más fácil entenderlo. Este paquete regulador se llama salto por salto. ¿Qué significa esto? Acá, bueno, está graficado igual que recién, el flujo pesado que se llama, el pobre D es el que está saturado. Entonces, cuando D detecta la congestión, D construye de nuevo el paquetito regulador y se lo manda a F. ¿Sí? Sigue saturado él todavía, sigue congestionado. Va. F que dice, uy, pobre, parece que mi router de al lado está congestionado. Entonces, ¿qué hace F? Absorbe él este flujo rápido que le viene llegando y le va a pasar a D un flujo más liviano. Fíjense. Le manda, él absorbe todos estos paquetes, o sea, tiene que tener buffer, ¿no? Tiene que tener memoria, porque si no, no puede hacerlo. Todo este flujo viene rápido, sin embargo, el F es compañero, y le dice, no, ya lo voy a aliviar rápido, y le manda el flujo reducido. Entonces, ve qué pasa, se alivia instantáneamente, pero el que absorbe la congestión ahora es el pobre F, ¿sí? ¿Qué hace F? Y se quiere sacar de encima esa congestión momentánea que tiene. Entonces, le manda el paquete regulador al router E,
Y en la siguiente instancia va a ser E el que va a asumir la congestión. Acá está. E asume la congestión y manda un flujo reducido. Entonces ahí ya se alivia F y se alivia D. ¿Sí? El que está ahora congestionado es el pobre E. ¿Qué hace E? Regula, manda el paquete regulador hacia A, y A, bueno, acá recién está llegando el paquete, por eso que sigue mandando mucho flujo A. ¿Qué hace A? Dice, uy, parece que tengo que mandar menos paquetes. Y ahí manda finalmente el flujo reducido, se alivia E y ya todos están aliviados. Fíjense cómo en poquitas instancias se alivió mucho más rápido el router. De hecho, el router D, que el que estaba congestionado, se alivia al instante, ¿sí? Apenas envía el paquete regulador, el otro router ya es como que, no me sale la palabra, se apiola, como dicen ustedes, y le manda un flujo reducido. ¿Se entendió la diferencia entre un método y el otro? Es Sí, mucho profe. mejor profe. este. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Sigamos entonces. Vamos a el penúltimo método de, perdón, de control de congestión, que es cuando ninguno de esos métodos anteriores funcionan y el router ve que se siguen llenando o siguen creciendo las colas de las interfaces, dice, algo tengo que hacer porque ya no puedo más. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos llenos de actividades y no podemos cumplir con todo? ¿Qué hacemos? Tiramos para arriba y decimos, esto no lo hago, esto no lo hago. Eso se llama desprendimiento de carga. El router, cuando no puede solucionar su problema con los métodos más tranquilos, que son los que estuvimos viendo, empieza a descartar paquetes. ¿Pero qué hace? No descarta paquetes al voleo, sino que analiza un poquito antes de descartar. ¿Sí? ¿Qué va a analizar? El tipo de paquete que tiene que descartar. ¿Qué descartarían ustedes? A ver. ¿Saben, mejor dicho, qué tipo de datos pueden viajar por la red? Calculo que sí. ¿Qué descartaría? A ver, podemos tener páginas web, transferencia de páginas web, transferencia de correo electrónico, podemos estar viendo películas, hablando. Todo lo que tenga la prioridad más baja, supongo. Bien, ¿y qué sería de prioridad más baja? ¿Qué le pondrías vos prioridad más baja, Joaquín? Mm, Hay una colisión. ¿Cómo? Una voz femenina, por ejemplo. Texto, perdón. ¿El texto? ¿Qué texto tendría prioridad baja? ¿Qué tipo de paquetes tendrían prioridad baja? O al revés, si les viene la prioridad alta, denme ejemplo de prioridad alta, como ustedes quieran. Recién colisionaban, ahora no habla nadie. Estoy pensando porque dije lo de prioridad más baja, pero lo de prioridad más baja suele ser lo de la carga más baja. Onda, un video o una película tienen alta prioridad porque queremos que no se trabe, pero tienen carga más alta y para descongestionar la red debería... Sí, muy bien, hay como una incoherencia, tal cual, tal cual. Pero es así. Todo lo que sea transferencia en tiempo real, streaming de video y demás, tienen prioridad altísima. Imagínense si ustedes están viendo una película y se va frenando todo el tiempo. Le pegan al televisor o a la computadora. ¿Sí? Entonces, la idea es que tenga un flujo continuo. Para que tenga un flujo continuo, tiene que tener prioridad alta. ¿Por qué? Porque hay un usuario que está viendo eso. En cambio, que a ustedes les llegue un correo electrónico ahora, dentro de un minuto, y nadie se va a morir, no tienen problema. O que están descargando una página web que demore un poquito más, el usuario no sufre. No sufre tanto como que se le corte una película, o peor aún, que estén hablando por teléfono, a través de voz sobre IP, ¿no? La voz digitalizada, y se esté cortando. ¿No? Está mal eso, o sea, todo eso tiene prioridad alta. Y el tema de la voz tiene un ancho de banda muy bajo, o sea, no tiene un requerimiento alto de ancho de banda. Joaquín, por ejemplo, vos que decías, si las imágenes, todo lo que sea imagen, ya sea video, foto, todo eso, sí tiene un requerimiento muy alto de ancho de banda. ¿No? Ustedes ya vieron el año pasado, en comunicaciones hay una parte que se llama teoría de la información, es muy linda esa parte, porque ustedes pueden ver cuánto pesa una imagen y la diferencia entre lo que pesa una imagen de lo que pesa un archivito en TXT, ¿sí? ¿Por qué? Porque una imagen tiene muchos píxeles y cada píxel tiene que ser representado por bits. Entonces, al tener
una imagen de mucha calidad, nosotros ahora queremos ver todo en la mejor calidad. Sí, está perfecto, pero requiere un ancho de banda terrible, porque a mayor calidad, más píxeles. Por cada píxel, más bits, ¿sí?, que tengo que enviar. Entonces, bueno, ahí, cuando ustedes analizan la teoría de la información y ven la capacidad de canal, pueden calcular hasta el tiempo que tarda una imagen en ser transferida, ¿sí? Cuántos segundos, por ejemplo, tarda una imagen en ser transferida, dependiendo de la capacidad del canal, obviamente. Yo digo para que relacionen los temas, o sea, toda la carrera, todas las materias que te van cursando, obviamente que se relacionan unas con otras. Bueno, como para que vean que todo lo que estudiaron en comunicaciones, si es que lo vieron, antes se veía eso, vean que tiene aplicación, ¿sí? Hoy en día, como quien dice. Nadie se pone a ver lo que tarda una imagen en descargarse, pero bueno. Los softwares sí lo hacen, porque dicen, quedan tantos segundos, quedan tantos minutos. Volvamos a nuestro desprendimiento de carga. ¿Qué va a hacer el router entonces? Va a descargar, descartar, no descargar, descartar paquetes, pero los va a analizar un poquito. Por ejemplo, no es cuestión de descartar cualquier cosa, sino que los paquetes que se puedan descartar se descartarán y los otros no. Por ejemplo, cuando uno transfiere, por decirles algo, archivos, páginas web, correos electrónicos, dice que acá es más importante, un paquete viejo que uno nuevo. ¿Por qué es esto? Porque cuando se utilizan transferencias de archivos, estas son aplicaciones que corren sobre el protocolo o la capa de transporte, que en la capa de transporte, si ustedes se acuerdan, habían dos protocolos, el TCP y el UDP. Todavía no los hemos estudiado, pero algo han visto. El TCP lo que hace es numerar los segmentos, en realidad se habla de segmentos en esa capa, se numeran, ¿sí?, los segmentos. Entonces, cuando uno transfiere archivos, supongamos que nosotros tenemos 5 segmentitos, les vamos a llamar paquetes para que sea más fácil. Tenemos 5 paquetes, mando el 1, el 2, el 3 y recibo acuse recibo por esos 3. ¿Qué pasa si el router tiene esos 5 paquetes en su cola y se le antoja enviar el 5 y descartar el 1? En ese caso va a enviar el 5, pero descarte el 1, ¿sí? Aquí dice que es más importante un paquete viejo. ¿Cuál sería el más viejo? El 1, porque lo mandó primero, ¿sí? Sería más viejo. El 5 sería más nuevo. ¿Por qué? Porque este software lo que hace es, si no le llega el acuse de recibo, retransmite a partir del último acuse de recibo que recibió. Entonces, supongamos que llegó correctamente el 1 y el 2, va a retransmitir a partir del 3, 4 y 5. Si al host de destino le llega el 5, pero no le llega ni siquiera el 1, va a tener que retransmitir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No sé si se entiende la idea. Entonces, en cuanto a transferencia de archivos que corre sobre TCP, conviene más que descarte el paquetito 5 y 4 y que sí transmite el 1, el 2 y el 3. ¿Se entendió? O los mareé un poco con los números. No me di cuenta de hacerles una animación de eso, pero bueno. Entendido, profe. Perfecto, muy bien. Tomás está atento, Joaquín y Tomás están ahí siempre presentes. Así no me siento tan sola, porque si no, hablarle a una pantalla es muy aburrido, la verdad, no ver las caritas de ustedes. ¿Qué pasa? Eso en cuanto a transferencia. Acá, como dijimos, puede ser páginas web, un correo electrónico o un archivo. En multimedia, que sería todo lo de streaming de video, por ejemplo, o audio, dice acá, es más importante un paquete nuevo que uno viejo. ¿Por qué? Imagínense si yo estoy mandando paquetitos de voz y el router se congestiona y me tira el paquetito más nuevo, ¿sí? Pero manda el más viejo. El más viejo ya no sirve. O sea, si ustedes están escuchando una conversación y se retrasa un paquete, ese paquete más vale que no llegue, porque va a llegar totalmente desfasado en tiempo. Es más, les va a aparecer una sílaba, como quien dice, o una frasecita totalmente desfasada en tiempo. Siempre es mejor lo último, enviar lo último, ¿sí?, lo más nuevo. Esto es básicamente para que se den cuenta que no es lo mismo, dependiendo del tipo de aplicación, el router tiene que analizar qué descartar y qué no, ¿sí? Y bueno, acá otro ejemplo, como para que tengan una idea, cuando se transfiere video, el video no va, el video se mide por lo que se llaman cuadros, ¿sí? X cantidad de cuadros por segundo, 20, 30 cuadros por segundo. Imagínense si están filmando ustedes una clase,
estamos en el aula, nos están filmando, el pizarrón, hay muchas cosas que están siempre quietas. Entonces, cuando se transmiten video, lo que se hace es, se mandan los que se llaman cuadros completos, que sería una imagen de todo el aula completa, y después se mandan los movimientos. Si yo estoy desplazándome por el aula, se va a mandar en esas actualizaciones mi desplazamiento, pero todo lo demás del pizarrón, que está siempre quieto, no se manda. ¿Por qué? Para tratar de ahorrar, ¿sí? Ahorrar ancho de banda. Entonces, en ese caso, conviene que se descarten las actualizaciones de los movimientos y no un paquetito que forma parte del cuadro completo. Esto para que se den cuenta que cuando uno transfiere información, dependiendo del tipo de información que se está enviando, conviene descartar un paquete o conviene descartar otro paquete. ¿Cómo sabe el router qué descartar y qué no? Y porque eso lo tiene que definir la aplicación. Tal cual estuvimos viendo hace un ratito, hay un campo que se llama tipo de servicio o clase de tráfico, de acuerdo si es un protocolo IPv4 o IPv6, donde las aplicaciones pueden marcar ahí o definir la prioridad de ese paquete. Entonces, cuando se está implementando, por ejemplo, voz sobre IP, se le pone alta prioridad. Cuando se está enviando video, se le pone alta prioridad. En cambio, si se está transmitiendo un correo electrónico o una página web, se le pone una prioridad más baja. De esa manera, al router es más fácil saber si tiene que descartar ese paquete o no descartarlo. Bueno, entonces ese sería el método que se llama desprendimiento de carga. Ah, cierto. Y después, no sé si han visto la tecnología Frame Relay, deberían haberla visto. Es una tecnología de capa 2, es una tecnología WAN, así como está PPP, Point-to-Point Protocol o HDLC. Esta tecnología lo que hace es, uno contrata un determinado ancho de banda con el proveedor de servicio, y el proveedor de servicio dice, bueno, yo te voy a dar 20 megabits por segundo de ancho de banda. Ahora, me deja que si no hay nadie en la red, no hay gente usando la red, me deja transmitir a más de 20 megas, que es lo que yo firme el contrato, me deja transmitir a 25 megas, por ejemplo. O sea, me deja transmitir a mayor velocidad. Pero ¿qué pasa? Esos paquetitos o esas tramas, porque acá ya se manejan tramas de capa 2, esas tramas que salen de mi máquina van a ir marcadas para descarte, que se llama. No sé si ustedes vieron la cabecera de la trama de Frame Relay, tiene un bit que se llama DE, que es un bit de descarte. Entonces, todas las tramas hasta los 20 megas no van marcadas. Ahora, a mí me dejan mandar más tráfico del que yo contraté, pero con el bit DE activado. ¿Eso por qué? Porque si en alguno de los switch Frame Relay en la ruta está congestionado, lo primero que va a descartar van a ser las tramas que tengan el bit encendido. ¿Por qué? Y porque son tramas de más que me dejaron a mí enviar a la red, ¿sí? El resto de tramas que no tiene este bit activado no se van a descartar, se van a tratar de enviar. Bueno, esto es para que vean cómo una tecnología puede aprovechar mejor ese ancho de banda, darle como más capacidad al usuario si la red está descongestionada, ¿sí? Y vemos el último método de control de congestión, que se llama red o detección temprana aleatoria, red por lo de random, ¿sí? Random Early Detection en inglés. ¿Qué significa esto? Nosotros recién estudiamos o analizamos el descarte de paquetes, que el router se ponía a analizar en función de la aplicación qué paquete convenía descartar. Pero ¿qué pasa? Eso le lleva tiempo. Entonces, ¿qué hace un router? Cuando ve que las colas de sus paquetes crecen, empieza a descartar aleatoriamente, de ahí viene el random. Toma paquetes y los descarta, toma paquetes y los descarta. ¿Cuál es el objetivo? Alivianar la cola, o sea que no se le llene el buffer al router y descarta paquetes al voleo. ¿Eso qué consecuencias puede llegar a tener? Que cuando un origen manda paquetes a un destino, espera una acuse de recibo. Entonces, si ese origen ve que ese acuse de recibo no llega, dice, uy, parece que la red está congestionada, y automáticamente baja la tasa de transmisión sin que nadie le diga nada. Ese es el objetivo de este método, ¿sí? Tratar de que se dé cuenta el origen, que la red está congestionada,
y que trate de bajar solo la tasa. Entonces, ¿qué hace el router cuando detecta que una cola va creciendo, creciendo, creciendo? Simplemente descarta paquetes. ¿Cuáles? Cualquiera, al azar, no hace ningún análisis ni nada. Es lo más rápido este método para alivianarlo al router, pero va de la mano del protocolo que se llama TCP. ¿Por qué? Porque si yo llego a descartar paquetitos que forman parte de una imagen, y lo siento mucho, nadie va a retransmitir ese paquete, porque todo lo que sea transferencia en tiempo real corre sobre un protocolo que se llama UDP, que no retransmite absolutamente nada. Todo lo que sea transmisiones en tiempo real, como voz, video y demás, es necesario que llegue rápido al otro extremo. Entonces, no corren sobre TCP, que es un protocolo como más lento, sino que corren sobre un protocolo que se llama UDP, que es mucho más rápido. Pero no retransmite nada, ¿eh? Ahí si se pierde, lo siento mucho. O sea, si acá el router descartó ese paquete, y lo siento, ese pedacito de imagen no va a llegar, ese paquetito de voz no va a llegar al destino. Entonces, como decía recién, este método funciona mejor con el TCP. ¿Por qué? Porque si descartan paquetitos que, por ejemplo, de una transferencia de correo electrónico, una transferencia de página web, el TCP del origen se da cuenta que no llega el acuse de recibo, y ¿qué hace? Además de retransmitirlo, baja la tasa. ¿Sí? Baja la tasa porque se parece que la red está congestionada. Porque si, como no le va a llegar el acuse de recibo, entonces deduce que la red está congestionada. Al deducirlo, baja la tasa automáticamente. Ya cuando veamos la capa de transporte, vamos a verlo al detalle, cómo TCP maneja lo que se llama esta ventana de congestión. ¿Sí? TCP lo llama así, ventana de congestión. Bueno, creo que aquí terminamos, sí, aquí terminamos. ¿Se entendió el tema? Profe, el de Sí, detección temprana aleatoria vendría a ser el más rápido de todos, diríamos. Sí, tal cual. Y es como que se aplica cuando hay una emergencia, diríamos, este es el que se usa, diríamos. Es el último que se aplica, es el último. Primero se trata de los otros métodos, pero ya ¿sí? Es el último que se aplica. Perfecto, perfecto. Porque es el peor me refiero, el más dañino, como quien dice, porque te pueden llegar a dañar a vos como usuario, porque se te descartan paquetitos que no se van a retransmitir nunca, si son de, por ejemplo, una película o una conversación. Te van a quedar como silencios, vos vas a escuchar como un silencio en la comunicación, porque no te llegó el paquetito que tenía que llegar, de voz, por ejemplo. O en la tele, cuando estás viendo la tele, vieron y aparecen esos cuadrados así, medios de colores feos. Eso es porque se perdieron algunos paquetes. Genial, profe. Ahí entendí. Gracias. Bárbaro. Muy bien, ¿alguna otra duda?